Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Cristo esté sobre ti en este precioso día, despertando con el Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Wow, qué versículo más poderoso es este, porque aquí dice una verdad tan grande. Nosotros estamos peleando contra dos mundos naturales. ¿Cuáles son esos? El mundo carnal, que es natural, y el mundo espiritual, que es espiritual. ¿Cuál de los dos tú estás alimentando? Yo, como cristiano, y el que se convierte y que confiesa a Cristo, tiene que vivir la vida agradando a Dios en todo tiempo, viviendo en santidad, viviendo en la verdad, viviendo como a Dios le agrada y no como a la carne le agrada. Hay muchos cristianos que alimentan más la carne que alimentar al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el evangelio no es fácil para nadie. Nadie puede decir que el evangelio es fácil. El evangelio está lleno de tentaciones, está lleno de pruebas, está lleno de aflicciones, está lleno de tropiezos, está lleno de muchas cosas. Nosotros tenemos que tener cuidado como cristianos. Y la palabra nos dice a nosotros, aquí dice: el que encubre su pecado no prosperará. Ese es el primer punto que quiero tocar. El que esconde su pecado no prosperará de ninguna manera. Y si sigue así, morirá para siempre, sin esperanza y sin Cristo. El que encubre su pecado, el que lo esconde. Porque hay muchos que pecan a escondidas. Y está bien, puedes pecar como gustes porque es tu decisión. Pero muchos pecan y no se arrepienten de sus pecados. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, simplemente estoy aquí para enseñarte de que si tú no reconoces tu pecado y no lo confiesas y no te arrepientes de ese pecado, puedes morir eternamente sin Cristo. Porque el mañana no es prometido a nadie. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de confesar tus pecados. Hoy es el día de decirle al Señor Jesús que tenga misericordia de ti y que te lave con su sangre y que el Espíritu Santo siga trabajando en ti para que tú no sigas cayendo, para que tú no sigas fallándole a Dios. Porque el camino de Dios es difícil. Es un sacrificio todos los días para tratar de agradar a Dios como Él quiere que le agrademos. No va a ser fácil. La vida va a ser difícil. Estamos viviendo en dos naturalezas. ¿Cuál es la naturaleza que estamos viviendo? Estamos viviendo la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. No podemos alimentar la carne porque la carne nos va a llevar a la perdición. Nuestra propia concupiscencia, nuestros pensamientos, nuestros deseos carnales nos pueden echar a perder con Dios. Pero si vivimos en el espíritu y alimentamos el espíritu y agolpeamos la carne, estamos seguros que vamos a reinar con Cristo Jesús para una eternidad. ¿Y cómo golpeo la carne? Bueno, orando en todo tiempo. ¿Cómo golpeo la carne? Ayunando también. No dándole alimento al cuerpo para sujetarla al espíritu. Porque es una forma muy poderosa de sujetar la carne al espíritu. Cuando lo pones en ayuno y le dices: tú no vas a comer. No vas a comer hasta que yo diga. Vamos a ayunar 24 horas. Vamos a ayunar 12 horas, perdón. Vamos a ayunar. Y la carne se tiene que sujetar. Y cuando la carne empiece a rugir y empiece a ese estómago a revolcarse y a pedir comida, tú dices: no, hasta que no se cumplan las horas que le prometí a Dios que iba a cumplir con Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sujetar la carne al espíritu, no a los deseos carnales. Los deseos carnales traen muerte, mas el espíritu trae vida eterna. Segundo punto. Mas el que reconoce su pecado y los confiesa, ese recibirá perdón y misericordia de parte de Dios. Tienes que reconocerlo y tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que venir a la presencia de Dios, decirle: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado, soy un pecador, perdóname, lávame, santifícame, purifícame en tu verdad y hazme libre del pecado y quítame el deseo de seguir pecando y fallándote a ti. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Escúchame bien. Porque el que reconoce su pecado y se aparta de él, ese recibirá misericordia. El tercer punto y último. El que se aparta del pecado, ese vivirá eternamente con Cristo. Wow.
No solamente confesarlo, sino apartarte del pecado. ¿Y cómo te puedes apartar del pecado? De la tentación que viene cada día a tu vida. Bueno, orando sin cesar, orando en todo tiempo, sometiéndote a la voluntad de Dios para agradar a Dios. Y cuando el diablo te tente, tú le vas a decir: no, porque voy a pecar contra mi Dios. Jesús venció la tentación. Pablo venció la tentación. Muchos siervos de Dios en la palabra, ellos se mantuvieron libres de la tentación. Confesaban a Dios. Ellos le eran fieles a Dios, pero muchos en la palabra de Dios también fallaron a Dios. Su pueblo entero le falló a Dios en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque estaban más en la carne que en el espíritu. Y el que está en la carne sirviéndole a Dios no podrá sobrevivir. Porque aquel que vive en la carne no tendrá perdón de Dios. Porque la carne, cuando tú vienes a Cristo, la carne tiene que morir a Cristo. Tiene que ser crucificada en Cristo. Tienes que poner tu carne al chequeo y decirle: carne, tú no haces lo que te da la gana, sino lo que dice el Espíritu Santo que yo haga. Te tienes que dejar dirigir por el Espíritu. ¿A quién tú estás alimentando más? ¿La carne o tu espíritu? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás cantando alabanzas a Dios? ¿Estás orando? ¿Estás sometiendo? ¿Estás haciendo lo que Dios te está pidiendo? ¿Estás buscando? ¿Mantienes tu mirada en Cristo? ¿Qué estás haciendo? Porque hay dos naturalezas, la carne y la naturaleza del espíritu. Y no podrás satisfacer a las dos a la misma vez, sino a una sola. ¿Cuál tú vas a alimentar? Porque la que tú alimentes, esa vencerá en tu vida. Dios te bendiga, te guarde. Comparte este video con alguien, suscríbete al canal para más contenido como estos. Bendiciones.